Hola chicos, ¿cómo están? Este video es para hablarles acerca de un tema que es importante, que se conoce como bioética. En un video pasado yo les había hablado de la relación que existía, bueno, de lo que era la biología y de la relación que existía de la biología con otras ciencias y las ramas auxiliares que se formaban. Bueno, les hablé en ese momento de la filosofía como madre de todas las ciencias debido a la forma de pensamiento que se tiene. En el caso de la unión de la biología con la filosofía, pues se forma esta pequeña rama, que no es tan pequeña, pero que se conoce como bioética. Probablemente ustedes ya estudiaron en clases de filosofía lo que es la moral y lo que es la ética, pero para hacerlo de manera simplificada y de una manera que puedan entender para este video y como forma de retomarlo un poquito, voy a simplificar mucho las definiciones. Dentro de la filosofía, que se encarga de conocer o de tratar de entender el mundo que nos rodea desde diferentes aspectos, principalmente de una forma de análisis racional, eh, se tiene el estudio de la moral. La moral, también simplificado de muchas, es muy simplificado pues, la moral es todo un conjunto de costumbres que existen en una región geográfica, un conjunto de personas en un solo lugar que están compartiendo una serie de normas y esas normas pueden ser normas de comportamiento, normas sociales y reglas de diferente tipo que están rigiendo una sociedad. Por ejemplo, en la Ciudad de México existen una serie de reglas sociales de cómo debo de saludar a las otras personas, cómo debo de dirigirme a una persona. eh, Obviamente todos somos iguales entre nosotros, pero hay normas de respeto hacia diferentes tipos de autoridad. Eh, pero estas normas sociales no son las mismas que en otra región del país, a pesar de que somos mexicanos. Una región más hacia el norte puede ser cualquiera de los estados del norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, no va a tener exactamente las mismas normas sociales que tiene la Ciudad de México. Y lo mismo va a pasar con las diferentes regiones que se encuentran más hacia el sur de la República Mexicana. Y lo mismo va a pasar si nos dirigimos a Sudamérica o a Norteamérica o a países de Europa. Sí, como sociedades humanas tenemos el mismo tipo de ideas pensando en las sociedades occidentales, pero ese tipo de ideas obviamente pueden ser cercanas o no a culturas eh, árabes, a culturas orientales o a las diferentes religiones. No es lo mismo la serie de normas religiosas que existen para los judíos que para los católicos o que para los cristianos, aunque son cercanas entre sí, porque son varias religiones, eh, digamos que del mismo grupo religioso. Pero no pasa lo mismo con las normas judeocristianas que con las normas musulmanas o que con las normas orientales para diferentes tipos de religiones. Entonces, en el sentido de moral, ustedes tienen que entender perfectamente que esa moral puede ser diferente en cada una de las regiones del país o del mundo en donde ustedes quieran estudiar todas esas reglas de interacción o esas normas eh, humanas. Pues esas normas nos hacen eh, aceptarlas de cierta manera y poder convivir dentro de nuestra sociedad de una manera muchísimo más eficiente, que no nos estemos peleando tanto unos con otros por ideas, que aprendamos a respetarnos, que vivamos en una sociedad lo más pues adecuada posible a nuestras propias necesidades. Entonces, la moral puede ser diferente en diferentes regiones, como de resumida forma, pues. Pero ¿qué hace la ética? Pues la ética estudia, digamos, también simplificándolo mucho, la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, o bueno, está estudiando lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con esa moral. Entonces, en un país tal vez árabe, algo que ellos pueden ver que está bien, nosotros en una sociedad que no es árabe, que es de un pensamiento más occidental, algo que ellos piensan que está bien, nosotros podemos pensar que está mal. Y lo mismo pasa en sentido opuesto. Nosotros podemos pensar
que nosotros estamos haciendo bien unas cosas, pero desde la perspectiva de otra cultura, pues no lo estamos haciendo tan bien. Pero de eso se trata toda esta parte de la ética. Y ahora, ¿qué pasa con la bioética? La bioética, entonces, es la aplicación de toda esta serie de estudios de lo bueno y lo malo en los diferentes aspectos de la moral, pero en aspectos que tienen que ver con la vida. ¿Y qué aspectos tienen que ver con la vida? Pues principalmente, o los temas principales, digamos que, eh, voy a colocarlo así de forma muy general, temas y problemas que estudia la biofísica. No voy a escribir todo lo que voy a ir diciendo, pero sí voy a ponerles aquí 5 puntos importantes. Los temas importantes o más importantes de la eh, que puede estudiar la bioética. Hay más, pero se pueden subdividir en muchas formas. Serían básicamente 5. El primero tiene que ver con los temas de qué es una persona o la persona humana, como se le suele decir, y algunos principios bioéticos. ¿Qué es lo que sucede aquí? O bueno, ¿qué son las cosas eh, que se estudian en este aspecto? Pues la dignidad de la persona. Todas las personas tienen una serie de derechos, todas las personas están formadas por una serie de características. Obviamente no es solamente un cuerpo, no es solamente un ser viviente. Se refiere también a la personalidad, se refiere a la parte espiritual de la persona, se refiere a la parte psicológica de la persona y no solamente a los elementos químicos que conforman a esa persona. Y también esto de los principios, pues son las aplicaciones o las cosas que puede ir manejando la bioética. Normalmente le pueden llamar principios fundamentales o principios históricos. Ahorita les voy a hablar un poquito al respecto. Eh, Otro de los temas muy importantes para la parte de la bioética y que es muy discutido todavía y se va a seguir discutiendo durante mucho tiempo son todos los temas que tienen que ver con sexualidad y se le dice procreación a todo aquello que tenga que ver con dejar hijitos en el mundo. Entonces, la parte de sexualidad, pues obviamente está relacionada con todas las preferencias sexuales y ahí hay un aspecto que ha ido afortunadamente evolucionando en el mundo, ya no se está tan cerrado a solamente tener dos preferencias sexuales, se ha estado abriendo el mundo, pero sin embargo, en muchos casos o en muchas regiones, no solo de México, sino del mundo, todavía hay mucha renuencia o eh, falta de interés hacia el cambio o no quiero cambiar como sociedad hacia esos aspectos de la sexualidad. Respecto a la procreación, pues muchas personas, muchas también tiene que ver con aspectos religiosos, hablan de que la procreación tiene que ser natural, pero en el aspecto natural hay una serie de factores. Esos factores pueden implicar que desde que no se tiene que ir a un médico si la mujer o bueno, la pareja ya está embarazada, digamos, no tiene por qué presentarse en el médico y será lo que Dios dirá, dicen en algunos casos, hasta aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con procesos de fecundación, de fertilización o inseminación, que son procedimientos médicos de fertilización in vitro para poder crear o darle oportunidad a ciertas parejas de poder tener un hijo a partir de la unión de un óvulo con un espermatozoide en un ambiente controlado de laboratorio y que se pueda desarrollar un embrión y llevar a cabo un embarazo exitoso. Ese tipo de situaciones de procreación también se tratan desde el aspecto de la bioética. Le llaman a veces fecundación artificial, pero bueno, son procesos que ha estudiado la ciencia y que existen técnicas para llevar a cabo eh, muchas cuestiones. Hay cosas que son técnicamente súper avanzadas, pero que a veces por cuestiones de bioética no se implementan. Eh, por ejemplo, otro de los aspectos que tiene que ver con sexualidad y procreación es la regulación de la natalidad. Todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos.
En muchas sociedades, todo esto de la planificación familiar no se permite, no está bien visto, o inclusive les digo, por grupos religiosos de diferente tipo. Hay grupos religiosos que dicen, bueno, si Diosito dijo que tuvieras todos los hijos que quisieras, pues a lo mejor como pareja puedes tener 20 hijos y no tienes por qué limitarte, no tienes que estar usando la sexualidad en un aspecto más allá de la procreación. Esos son un tipo de idea muy ortodoxa o muy como radical. Y existen otros que dicen, ok, yo quiero disfrutar de mi sexualidad, sin embargo, no quiero tener hijos y es una decisión. Ahorita voy a retomar algunos de estos principios que les estaba diciendo para hablar más al respecto. O, por ejemplo, también pensando en estos temas de planificación, eh, de la planificación familiar o planificación de la sexualidad o de la cantidad de hijos que quieran tener, pues también existen unos métodos que tienen que ver con métodos anticonceptivos permanentes como la vasectomía o la salpingoclasia, que normalmente le llaman ligadura de trompas. Eso en cuanto a sexualidad y procreación. Cambiando un poquito el tema, esos son los temas principales hasta ahorita. Cambiando un poquito esto, existe también algo muy importante y que ha sido un motivo de discusión muy grande y que tiene que ver con la genética humana. Es importante que revisen. Les voy a dejar aquí un video para que conozcan unos principios básicos de genética. Hay dos tipos de ideas en genética. La genética tradicional o mendeliana. Tengo la etiqueta aquí. Y la genética moderna que les habla de ciertos aspectos para poder entender todo esto. Pero respecto a lo de la genética humana, uno de los grandes problemas bioéticos, o de los temas de bioética, digamos, es todo el estudio del genoma humano. Analizar el ADN de las personas para saber exactamente en qué parte de su material genético existen ciertos genes que pueden promover ciertas enfermedades o pueden prevenirlas también. Entonces, estudiar ese tipo de cosas ha creado un conflicto muy grande a nivel mundial. Se ha ido avanzando poco a poco, pero cuando surgió por primera vez el tema, fue una discusión tan grande que se quiso prohibir en algunos países. Actualmente el proyecto del genoma humano, digamos que está terminado en algunas de las fases y se están estudiando algunos detalles. Pero pensando un poquito en esto de genética, también existe lo que se conoce como biotecnología o ingeniería genética, todo lo que tiene que ver con lo que se llaman transgénicos. No todos los transgénicos son malos, pero se ha abusado en algunos casos y entonces sí se llega a provocar un problema de índole mundial en el caso de la disminución de especies que existe, deja de haber diversidad de especies o cierta riqueza de especies, pues, pero todas estas biotecnologías pueden ser bastante buenas si se les da una aplicación que también entra dentro de uno de los problemas principales de la bioética. Ahorita que llegue a esto de los principios fundamentales, les voy a comentar eso. Dentro de la genética, también de la genética humana, se ha tratado en algunos lugares de generar investigación acerca de la clonación en humanos. Ha habido muchas películas al respecto, pero bueno, las películas no son la opinión de la gente, pero sí reflejan un poco de la postura de lo que podría pasar bajo algunos contextos. Entonces, la clonación se ha llevado a cabo en seres no humanos. La clonación por sí misma es un aspecto de la naturaleza que se da solo como un aspecto de reproducción, pero de forma natural se da, solamente que los científicos han ido desarrollando técnicas para poder hacerlo de manera obviamente inducida, poder manejar la reproducción de cierta manera y que los organismos de origen o los organismos madre provean de toda la información genética para tener hijos genéticamente idénticos. Y de esto les comenté un poquito en este video, en los videos que les comenté de genética moderna y un poco de genética mendeliana y de tipos de reproducción que existen. Eh,
Aparte de eso, hay estudios que tienen que ver con células madre. Las células madre que pueden ser de diferentes tipos. Células madre que son para tratar algunas enfermedades o para ayudar a mejorar, eh, digamos que como tratamiento, algunas fallas en diferentes órganos o sistemas del cuerpo. Tanto lo de células madre que pueden ser pluripotenciales, multipotenciales, totipotenciales, pero todo ese aspecto de cómo hacer la aplicación de las células madre es un aspecto que estudia mucho la bioética actualmente. Y relacionado obviamente con todo lo que tenía que ver con la procreación, con el desarrollo de esos nuevos embriones o de esos nuevos bebés, pues está también el tema de todo lo que tiene que ver con el embrión humano. En cuanto al embrión humano, creo que ya, ahí está. En cuanto a lo del embrión humano, hay una serie de aspectos a tratar. ¿En qué momento se empieza a considerar que ese embrión puede ser una pequeña persona? Los temas que van relacionados con el aborto. Eh, Hay mucha discrepancia en algunas culturas respecto a, y no necesariamente culturas, a veces es respecto a ciertas familias o grupos sociales, respecto a los diagnósticos prenatales. Algo que se puede hacer y que se extrae una pequeña muestra de un embrión en desarrollo y se puede saber si va a desarrollar una serie de enfermedades a lo largo de su vida o no, pero no todas las sociedades permiten que se hagan este tipo de diagnósticos prenatales para tomar algunas decisiones que pueden ser en beneficio no solo de los padres, sino también de esa pequeña persona que se está desarrollando. Y pues obviamente esto lo relacionan mucho con la experimentación en embriones humanos. La experimentación en embriones humanos no significa que le estén o que estén tomando a seres humanos y los estén experimentando. Se está queriendo evitar ese tipo de situaciones, pues por la parte espiritual, por la parte moral que manejan algunos grupos sociales. Y poco a poco se ha ido abriendo un poquito esa experimentación, pero la experimentación no es para dañar al embrión, es para tratar de entender mejor su desarrollo y a partir de ese desarrollo poder crear estrategias para que los desarrollos de futuros eh, embriones más en el futuro pues puedan tener un mejor desarrollo y crear las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar mejor un bebé. Pero hay una discusión muy grande en esto. Y otra parte muy discutida, muy importante, tiene que ver no necesariamente con las personas adultas mayores, pero sí con todo lo que tiene que ver con el tema de, eh, vamos a llamarlo aquí, vida en fase terminal. Es decir, si alguna persona es detectada o a alguna persona se le detecta una enfermedad terminal, y enfermedades terminales hay muchas, el cáncer es una de las más conocidas. El desarrollo de la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, causada por el virus del VIH, a pesar de que ha tenido una serie de tratamientos y se ha logrado hacer un aumento en el tiempo de vida, digamos que son algunas enfermedades las que llegan a desarrollar ah, eh, un tiempo de vida, llegan a afectar el tiempo de vida de la persona y digamos que hacen que su vida termine un poco antes de lo que pudiera tal vez suceder de forma normal si no tuviera esa enfermedad y si no se arriesgara a tener una serie de accidentes o de algunas otras cuestiones. Obviamente uno no tiene el tiempo de vida comprado, uno no sabe cuándo se va a morir. Yo puedo morirme en 100 años o puedo morirme mañana. Bueno, 100 no, ya me pasaría del tiempo estimado de vida, este, pero sí a lo mejor puedo morirme en muchísimos años o puedo morirme pronto. Nadie sabemos qué nos va a pasar. Pero eh, todo lo que tiene que ver con la vida en fase terminal se refiere o se estudia desde los aspectos del dolor y el sufrimiento que puede tener ese enfermo. Está sufriendo tanto que no sabemos si es mejor que ya muera y descanse, porque eso es un pensamiento muy común, o si lo dejamos vivir porque se tiene que aferrar a la vida y nosotros no somos nadie para decidir en qué momento
desconectarlo. Entonces, en este aspecto del dolor y del sufrimiento, también está el tema de la eutanasia. Eh, la eutanasia, lo que le llaman la muerte como asistida en algunos casos, implica que la persona dice, si yo caigo bajo estas condiciones médicas por algún accidente y quedo en estado vegetativo, quiero que me desconecten. Algunas personas dicen, yo no quiero vivir sufriendo después de una enfermedad, yo decido que los médicos no tomen ninguna situación para reanimarme, no hagan nada para revivirme, que me dejen morir. Todos estos temas de eutanasia o ayuda para morir, que algún médico le ayude a morir a esa persona, son temas que tienen que ver mucho con la parte de bioética, porque obviamente un médico hace su juramento para ayudar a vivir a la persona y el hecho de que una persona le diga sí, pero ayúdame a morir bien, hace que este médico pueda entrar en un conflicto y no quiera llevar a cabo la voluntad de esta persona. Yo creo que es un tema muy difícil de hacer. Por ejemplo, el de cuidados paliativos. Ok, ya quedaste muy mal, te enfermaste tan feo que no puedes vivir por ti solo. Ahora vamos a tratar de mantenerte durante el más tiempo, durante el mayor tiempo posible, mediante una serie de cuidados que hagan que tu calidad de vida sea mejor de la que estabas llevando. A lo mejor entraste en un cuadro de desnutrición que te afectó eh, de tal manera que no pudiste valerte por ti mismo o misma nuevamente. Entonces necesitas que alguien te esté ayudando a darte de comer, a lo mejor no nada más alimentarte, sino a tal vez ayudarte en tu higiene personal o ayudarte a moverte dentro de diferentes lugares. Esto no pasa solamente con las personas adultas mayores o los viejitos, como le quieran llamar. Esto sucede con muchas personas que han sufrido cierto tipo de enfermedades. Lo que les decía del estado vegetativo, pues los tratamientos para la muerte encefálica. El cerebro ya no es capaz de trabajar, pero el cuerpo sigue teniendo sus funciones porque funciona de manera autónoma en algunos procesos. Pues entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya la persona no está consciente, ya la persona no puede pensar por sí misma, no puede desarrollar sus actividades. ¿En qué momento o bajo qué condiciones se trata de, este, pues de ayudar en esta parte de la fase terminal? O luego también aquí en esto de la fase terminal aplica toda la parte que tiene que ver con trasplantes de órganos. Los trasplantes de órganos eh, se pueden dar por donadores vivos o por donadores muertos. Hay diferente tipo de órganos que se pueden donar y no toda la gente lo hace. Es un poco complicado ese tipo de donación, pero una persona que muere puede donarle a muchísimas personas y ayudar a vivir a muchísimas personas a partir de solamente los órganos que pueden servir. No se pone necesariamente el hígado completo o el órgano completo, se puede poner una sola parte de ese órgano y dividirse el órgano en varias partes y un solo órgano puede servir para varias personas. Pero entonces estos son los problemas principales que existen en bioética. La persona y algunos principios que tienen que ver con eso, ahorita se los hablo. Sexualidad y procreación, genética humana, embrión humano y la vida en la fase terminal. Ahora bien, existen unos supuestos que ya se han ido eh, revisando a lo largo del tiempo. Se les llama presupuestos. No es presupuesto de generar una cantidad de programación para un dinero. Son supuestos que se trabajan de manera previa. ¿Bajo qué premisas quiero yo trabajar? Esto ya lo tengo escrito, pero básicamente los problemas o estos supuestos que ya existen respecto a la bioética son cuatro. El primero son los problemas científicos que van relacionados con la vida humana. ¿Qué significa eso? Que existen algunos problemas que tienen que ver con todo esto de la vida, pero que se tienen que tratar desde el aspecto científico solamente. ¿Cómo puedo mejorar esta situación para que la persona ya no esté tan enferma para que se pueda curar, por ejemplo? Otro punto más son los problemas antropológicos y metafísicos que tienen que ver con la naturaleza de una persona. Todo esto de la parte química, bioquímica del cuerpo, de cómo funciona
algún sistema del cuerpo, cómo se puede ayudar, cómo se pueden mejorar ciertas prótesis, pero también, aparte de esa naturaleza humana, que es lo que les estaba comentando, está la parte moral, esa parte espiritual. ¿Y qué es lo que lo hace ser una persona? ¿Qué es lo que hace que alguien sea una persona? No es solamente la forma, no es solamente eh, si es un hombre o es una mujer, la forma física. Tal vez también son los comportamientos, tal vez también son los pensamientos, es la forma de actuar, la forma de acoplarse con su sociedad y muchísimos aspectos que hacen que una persona sea considerada una persona. Y también existen algunos problemas éticos, es decir, sabemos que hay cosas que pueden estar bien y que también pueden estar mal algunas otras, pero necesitamos definir qué es lo que está bien y lo que está mal. De todo esto es de lo que se tiene que trabajar con la bioética. Y obviamente una vez que se definen todos estos problemas, cómo se van a afectar, qué técnicas van a utilizarse para afectar los procedimientos para que esta persona viva mejor y saber si esos procedimientos, digamos que son correctos, pues hay que crear un marco jurídico o legal para que todo esto se pueda llevar a cabo. Es un proceso muy lento, es un proceso que no ha tardado 3 días en hacerse, lleva varias décadas, pero digamos que de forma histórica todos estos presupuestos están afectando algo que se conoce como los principios históricos, que son cuatro. La autonomía, que se refiere a que cada persona, es autonomía personal o individual, si lo quieren ver así, cada persona puede elegir el estilo de vida que uno considere el más adecuado para cada uno. ¿De qué forma quiero vivir yo? Esta es mi autonomía. Nadie puede decirme de qué forma tengo que vivir mi vida. Digamos, lo estoy también simplificando un poco. Luego existe algo de un principio de no maleficencia. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con un poco con la parte de Hipócrates. Hipócrates es el griego que estableció el juramento hipocrático, digamos, para que los médicos siempre traten de ayudar a las personas. Pero no maleficencia significa que si yo no puedo beneficiar a alguien, entonces tampoco debo de dañarlo. Es decir, yo no te puedo ayudar, pero no te voy a dar un mal consejo y no te voy a hacer que te tomes algo para que tal vez acabes con un problema mayor. La no maleficencia es eso. Si yo no puedo beneficiar a alguna persona, tampoco la debo de dañar. Y el principio de Hipócrates, el principio hipocrático, básicamente decía que lo primero es no dañar a alguien, o lo primero o lo principal es no crear un daño. Luego está la beneficencia. La beneficencia se trata de que se debe de encontrar siempre el mejor tratamiento disponible. Es decir, si existen 10 tratamientos para una enfermedad, ¿cuál es el? Obviamente hay 10 tratamientos porque la enfermedad tiene muchos síntomas y muchos signos diferentes. Y de esos 10 tratamientos, ¿cuál es el que le va a hacer mejor a esa persona? Pues en el caso del principio de beneficencia, se trata de que todos los pacientes, cada uno de ellos reciban el mejor tratamiento disponible para ellos. Obviamente hay tratamientos que son carísimos, que no podría pagar una persona que no tiene suficientes ingresos, pero de acuerdo a los ingresos que esa persona tenga, se le puede dar un tratamiento para que mejore su estado de salud. No significa que el tratamiento caro sea mejor, significa simplemente que todos tengan acceso a ese mejor tratamiento. A lo mejor un tratamiento caro lo único que hace es que se sienta un poquito mejor más rápido, pero no significa que el tratamiento caro eh, esté fuera de disponibilidad hacia las demás personas y eso tiene que ver con el aspecto de justicia. El aspecto de justicia tiene que ver con esa igualdad respecto a todo. Por ejemplo, ahorita, si ustedes tuvieran una necesidad de un trasplante de órganos, pues ¿cómo deciden a quién se le da el órgano? Aquí actualmente en México existen listas que tienen una serie de condiciones, una serie de puntos, y basados en esas listas, para darles igualdad y equidad, nadie puede meterse más arriba de la lista o más hacia el inicio de la lista. Todos tienen que esperar de forma, eh, digamos que, eh, todos tienen que esperar de una manera.
ordenada para que en algún momento todos sean atendidos. No puede haber un desorden en ese tipo. La equidad y la igualdad son los temas que se trabajan en estos principios históricos. Pero estos principios se han ido modificando a lo largo del tiempo, no solamente son 4, y ahora se conocen básicamente 6 principios fundamentales de la bioética. ¿Cuál es el primero? El valor absoluto de la vida humana y su inviolabilidad. ¿Qué significa eso? Que se sabe que la vida humana vale muchísimo y no podemos hacer algo o no debemos de hacer algo para afectar esa vida humana. No tenemos por qué maltratar a otra persona, no tenemos por qué crearle un daño. Debemos de mantener esa vida sin ningún daño posible. No puedo darle un tratamiento médico a alguien para que eh, quede dañado en algún aspecto, tal vez de, vamos a suponer, yo le quiero dar a una persona un tratamiento para que se cure de una enfermedad grave, voy a inventar, pero a lo mejor quiero que se cure de un cáncer en la piel. Yo sé que el cáncer en la piel se tiene que tratar bajo una serie de sustancias químicas, que puede ser quimioterapia, por ejemplo, o una serie de operaciones para retirar los órganos dañados. Pero si yo fuera un médico y no quiero buscar el bien de esa persona, a lo mejor puedo decir, ay, ¿qué cree? No le voy a dar quimioterapia porque se me hace más fácil cortarle la pierna. Pues no, le estoy afectando su vida y eventualmente pues no es uno de los mejores tratamientos y se incumplen este tipo de principios históricos. Pero luego está lo del nexo inseparable entre vida, verdad y libertad. Yo no puedo coartarle la libertad a una persona ni estarle insinuando que lo que está viviendo está al final hacia el término, estoy quitándole la libertad de ser humano como para poder vivir porque yo estoy tomando la decisión. Pero también yo no puedo decirle a alguien que es libre si no les libre de decidir si no le estoy hablando con la verdad de lo que puede estar afectando su vida. Es un aspecto un poquito complicado, pero creo que lo pueden entender. Luego, otro aspecto de necesito hacer estudios científicos de la manera que sea posible para poder curar, no para manipular. Si yo estoy desarrollando una nueva técnica médica, es porque quiero que las personas puedan curarse de ella y no para decirles, solamente te voy a dar esta técnica si tú haces esto por mí. O sea, no te voy a manipular o no te voy a chantajear diciendo, ay, sí, yo te donaría un órgano, pero necesito que me heredes 20 millones de lingotes de oro, ¿no? No puedo hacer eso. Eh, También hay otro aspecto. No todo lo que es técnicamente posible, hay técnicas que se han desarrollado que pueden hacer muchísimas cosas, pero no moralmente admisibles. ¿Qué significa eso? Que actualmente existen las técnicas para poder clonar seres humanos, pero la moral en muchos lugares del planeta dice que no es ético clonar seres humanos, entonces no se permite, a pesar de que la técnica podría lograrlo, la moral dice no se haga porque no es ético, entonces lo evitamos. Entonces, no todo lo que se puede hacer en cuanto a técnicas se acepta de forma moral, digamos. Ahora, ya respecto a todo esto y retomando un poquito lo de justicia, es que las leyes de los estados tienen que pensar en el bien de las personas. Tutelar significa como irlos guiando, irlos cuidando. Tutelar tiene que ver con tutores. El estado es un tutor que debe de guardar eh, los derechos humanos, debe de proteger estos derechos humanos y debe de ver por el bien de toda la población que está guiando. Un país debe de cuidar a sus ciudadanos de la mejor forma posible. Hay estados que son muy fascistas y fascistas me refiero a autoritarios y que no permiten ciertas cosas. Hay estados que han hecho toques de queda, hay estados que han reprimido a su población de una manera muy violenta. Aquí en México se hizo mucho tiempo, se hizo tantos años que la gente se acostumbró a ser maltratada, pero no se trata de que la gente se acostumbre, se trata de que el Estado garantice la seguridad de las personas y la seguridad implica muchos aspectos, educación, salud, eh, comunicación, un medio ambiente sano y adecuado, cosas por el estilo, ¿no?
Y bueno, regresando a los principios fundamentales de la bioética, el sexto principio es el de la acción con doble efecto. Este principio es también un poquito complicado porque ustedes han escuchado la frase de el fin justifica los medios. No, una acción con doble efecto significa que, por ejemplo, si yo quiero como fin ayudar a una asociación que se dedique a luchar contra el cáncer, pues el fin es un fin adecuado, pero ¿cuáles van a ser los medios? Pues yo puedo tener medios que son correctos y un medio correcto implicaría hacer a lo mejor alguna campaña de donación hacia esa beneficencia o hacia esa fundación. Pero un fin que podría no ser correcto y que realmente podría ser ilegal, o más bien que sí es ilegal, es que yo vaya induciendo a que la gente robe bancos, que robe negocios, que cree un montón de inseguridad en el país para juntar dinero para dárselo a la beneficencia. En ese sentido, ese fin no está justificando los medios y eso está mal. Pero ¿qué es lo que pasa con el principio de la acción con doble efecto? Pues que yo puedo crear una acción para curar a alguien, así como había yo tomado el ejemplo del cáncer de piel en la pierna, o esto de de la fundación para combatir algún tipo de cáncer o tipo de Parkinson, por ejemplo. Pero yo puedo tener una acción correcta. Yo puedo decir qué es lo que necesito hacer para curar a la persona. Ah, pues necesito hacer esta serie de cosas. Sin embargo, a pesar de que va a haber un efecto benéfico porque la persona se va a curar de la enfermedad o va a mejorar mucho respecto a lo que está teniendo como enfermedad, en este sentido, puede haber efectos secundarios. Un efecto secundario podría ser la pérdida definitiva del cabello, pensando en tratamientos de cáncer o pérdida temporal de cabello. Yo le tengo que avisar a esa persona que a pesar de que va a tener un tratamiento correcto que lo va a ayudar a superar la enfermedad, puede tener algún efecto secundario y negativo. En ese sentido, la persona tiene que tener toda la información, pero si yo como médico, y estoy hablándolo, no soy médico, se los repito, pero si yo como médico no le aviso a la persona de los efectos positivos y negativos, por lo menos tengo que hacerle ver que existe la posibilidad de que haya algo que pueda salir mal. Aunque yo no pueda conocer todos los efectos negativos, se lo tengo que avisar a la persona. Y como médico se debe de valorar que el beneficio debe de ser muchísimo mayor que el efecto negativo. Es decir, te vas a curar de esta enfermedad que te iba a matar en 3 años, pero ahora vas a poder vivir otros 20 años, aunque tengas eh, menos cabello durante esos 20 años. Si yo sé que la persona se va a mejorar muchísimo y los efectos negativos pueden ser muy pequeños o pueden ser llevaderos, entonces sí, digamos que se puede aplicar ese tratamiento o se puede tratar de aplicar esa nueva técnica. Pero bajo ciertos estudios, si yo sé que la gran mayoría de las personas salen con afectaciones permanentes y muy poquitos se curan, pues entonces lo ideal, haciendo esta validación del doble efecto, es desechar ese tratamiento en el que a lo mejor 10 personas se curan y 90 quedan enfermas, ¿no? Se tienen que hacer cierto tipo de valoraciones y bueno, eso tiene que ver con estos principios fundamentales. Y pues retomando todo, de forma general, la bioética estudia una serie de cuestiones o de temas que son cambiantes dependiendo de cada región. Cada país los va a abordar de manera diferente. En el caso de un país como el nuestro, que está dividido por estados, cada estado puede tomar decisión respecto a ciertos temas. Por ejemplo, en sexualidad, la Ciudad de México fue de las primeras eh, en establecer el matrimonio igualitario. Otros estados de la República lo aceptaron mucho tiempo después. Cada una de las entidades es diferente. Cada entidad considera a la persona de una manera diferente y obviamente pues existen grupos que están a favor de unas cosas, grupos que están a favor de otras, pero la discusión se tiene que dar porque
mediante la discusión no violenta, sino una discusión ordenada en la que existan argumentos lo suficientemente fuertes para convencer a la población, pues se tenga que eh, llegar a acuerdos que rijan el comportamiento de toda la población que está viviendo bajo las mismas leyes, que todos estén de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo, lo argumente, pero no de manera violenta. Todo se tiene que platicar. No aprendimos a ser seres racionales como para tratar solamente de imponer una serie de cuestiones de acuerdo a procesos emocionales, sino hay que ser un poco más racionales en algunos aspectos para saber qué beneficios puede traer a nosotros como sociedad, qué beneficios nos puede traer a nosotros, no tanto beneficios grupales, sino beneficios personales. ¿Cómo me hace crecer eso como persona? ¿Cómo puedo ser una mejor persona a partir de todo esto? Y bueno, la bioética abarca muchísimas cosas y todos estos temas son como los más recurrentes. Entonces, pues les dejo esto para que reflexionen un poco y que puedan darse una idea de cómo es que la biología o los aspectos biológicos pueden impactar en la sociedad. Que tengan un buen día y ya saben que me pueden poner algo en los comentarios aquí dentro del video o también dentro de los otros medios de comunicación que tenemos. Que estén bien.